programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Cerramos la semana, viernes 4 de mayo. ¿Cómo la cerramos? Bueno, con un gran nivel de incertidumbre, un gran nivel de angustia y un gran nivel de nerviosismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ayer sorpresivamente el gobierno anunció la intervención por 90 días de Banesco, que es la entidad financiera privada, pues, más importante, no diría así, pero sí la primera de las entidades financieras privadas. Es el banco más importante y el que canaliza una serie de operaciones que son fundamentales dentro de la actividad como tal. Por lo menos es lo que se expresa y es lo que se ha dicho en forma recurrente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo intervienen por 90 días por una sospecha o la presunción de que no ha sido lo suficientemente diligente para enfrentar problemas de legitimación de capitales y porque probablemente tampoco fue diligente para enfrentar extrañas operaciones que se realizaban vinculadas al envío de dinero venezolano hacia la frontera. Son muchos elementos que surgen alrededor de las explicaciones que hasta ahora bastante generales, sin precisiones, sino bastante generales se han dado. No obstante, previamente, ayer mismo, en horas del mediodía, el fiscal designado por la Constituyente anunciaba la detención de 11 de sus directivos, precisamente por las razones que presentamos y escribimos antes. No hubo suficiente diligencia y hay alguna presunción o sospecha de que pudieran haber estado enterados de esas operaciones extrañas, oscuras, turbias, alrededor de la desestabilización del sistema financiero venezolano, vinculado esto además con el tema del dólar paralelo. De esto ya se venía hablando ya en forma consecutiva durante las últimas semanas, el propio fiscal había hablado de ello y bueno, en otros espacios donde la vocería pública pues se expresa, se había señalado concretamente a Banesco de estar en algo extraño, ¿no? Y algunos retos que lanzaron algunos dirigentes políticos del partido del gobierno. Lo cierto es que digo incertidumbre, angustia y también nerviosismo, porque no hay mayor explicación sino un comunicado que dio a conocer el gobierno, explicando pues en este sentido que se intervenía pero que garantizaba la operación normal. Ahora, surgen multiplicidad de preguntas, porque la operación normal, ¿qué es? La gente va a poder hacer sus transferencias. Anoche ya la plataforma de Banesco estaba colapsada. No había posibilidad de entrar a la plataforma de Banesco, de acuerdo a la información que se manejó en forma abierta y pública a través de las redes. Puede hacer sus transferencias, puede sacar su dinero, puede depositar, puede hacer todo tipo de operaciones normalmente. Se ha nombrado una junta interventora. Esa junta interventora tiene la obligación de ofrecer información, pero a la brevedad posible, porque la gente está muy angustiada. No es cualquier cosa, se interviene el primer banco privado del país, que no tenía por lo demás, de acuerdo a lo que señalaba anoche mismo el diputado José Guerra, economista, profesor universitario, ningún problema de liquidez. Y bien conocíamos que Banesco pues tenía alto relieve y también prestigio, calificación y credibilidad nacional e internacional. Ahora bien, estamos angustiados todos los venezolanos, o buena parte de los venezolanos, o por lo menos los depositantes y ahorristas de Banesco, y los que utilizaban, por ejemplo, sus empresas para el pago de las nóminas a través de Banesco. ¿Qué va a pasar? Entonces nos preguntan aquí mismo en el estudio, bueno, ¿y cuánto podré sacar yo? ¿Será acaso un corralito como el de la Argentina, que le permitirán a la gente sacar por cuentagotas el dinero? Bueno, de hecho, de alguna forma lo estamos sacando por cuentagotas porque no podemos sacar a través de los cajeros, sino muy, muy poco y con una cantidad reducida y limitada. En todo caso, se requiere, por favor, más información en ese sentido
y qué va a pasar durante esos 90 días. Bueno, y esperemos también si hay alguna otra información adicional del Ministerio Público. Entre los detenidos, por cierto, hay 2 ciudadanos de nacionalidad española, y ayer la Embajada de España, el embajador concretamente, se pronunciaba en ese sentido. Pero agreguemos más. Juan Carlos Escotet, quien es el originario accionista de Banesco, propietario en buena medida de sus acciones, bueno, venía hacia Venezuela, no sabemos si ya a esta hora debe haber llegado. Estaba en Portugal, envió un mensaje a través del video, señalando que Banesco siempre ha trabajado dentro de los términos del Estado de Derecho y de la legalidad, y que venía también a defender, pues, a las personas detenidas, 11. Bueno, las instalaciones de Banesco, fundamentalmente en su sede principal, fueron tomadas por el SEBIN y por el FAES. Hay fotografías que se hicieron virales a través de las redes, donde aparecían los directivos y rodeados por personas encapuchadas alrededor de esto, ¿no? Así que bueno, no es cualquier cosa lo que ha pasado. El día de hoy es muy importante, yo diría que es determinante. Primero, para tratar de despejar las dudas. Segundo, en la parte legal, ¿qué va a ocurrir con los ejecutivos? Tercero, ¿qué va a decir Juan Carlos Escotet cuando llegue aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué iniciativas va a tomar? Él dice que piensa reunirse con quien tenga que reunirse para tratar de despejar cualquier tipo de incógnita que surja alrededor de esta intervención, porque hasta el mediodía había nerviosismo porque, bueno, se detienen a Banesco, a directivos de Banesco, y esto a su vez va a tener secuelas y consecuencias, pero transcurrió la tarde hasta que al final de ella comenzaron a conocerse algunas informaciones y luego el anuncio a través de un comunicado por medio del canal del Estado, donde se decía que se intervenía a Banesco por 90 días. Son demasiadas las dudas. Esto no es cualquier cosa. Esto no es juego, es una intervención que no tiene que ver con las viejas intervenciones por las crisis financieras de los años 94-95. Así que se requiere información, en este caso ahí, bueno, y hoy probablemente aquellos que no ingresen a las redes, que no tienen ninguna posibilidad de accesar a la plataforma de Banesco, seguramente la gente, como ocurre en estos casos, y es natural que pase, va a agolparse frente a las sucursales de Banesco, a esperar respuesta, a probablemente sacar dinero, algunos temen una estampida, una corrida, lo que ocurre. Por ello, la información es vital y no puede haber opacidad en estas cosas. Eso es una solicitud que se expresa no a través porque lo estemos planteando, sino que recoge lo que en cualquier sitio desde anoche y lo que como información desde anoche se recibía y lo que aquí mismo en el canal desde que llegamos la gente está preguntando, y con toda razón, repito. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas formas, vamos a otros temas que también destacan en la agenda. Por ejemplo, el tema político electoral. La Mesa de la Unidad Democrática, dio la cara ayer, se presentaron sus líderes, los de los principales partidos políticos, para ratificar que ellos no participan por las razones ya conocidas. El tema de las condiciones, el tema del cronograma, el tema de la observación internacional. Entonces, en rueda de prensa, varios dirigentes de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática señalaron que no había razones para participar. Eso sí proponían, bueno, participemos en otras condiciones y vayamos a una elección en el mes de diciembre, pero de otra forma, no como la planteada ni organizada por el Consejo Nacional Electoral para este día que se aproxima en 3 semanas, faltan 16 días, 20 de mayo, ¿no? Mucho menos de las 3 semanas. Así que a la expectativa, consideran algunos de ellos que, bueno, no van sino a dejar a las calles solas, que no hay razones para votar y que ya el resultado está cantado. Eso lo decía Henry Ramos Ayub, el secretario de Acción Democrática. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral señalaba ayer, hubo un acto donde se presentó el tarjetón presidencial, pues, de aquellos donde están ubicadas en sus posiciones aquellos que son candidatos a la presidencia de la República en la cita electoral del 20 de mayo, y ella aprovechaba, la señora Tibisay Lucena, la oportunidad para desmentir que se vaya a correr la fecha, que no hay ninguna posibilidad hasta ahora, por lo menos, de cambio de fecha. Y respondía, y a esto vamos a otra parte que se vincula al caso político electoral o al tema político electoral, y decía, o rechazaba, diría mejor,
el pronunciamiento que ayer la Eurocámara y la Unión Europea establecieron, exigiendo, solicitando que se suspenda la fecha de los comicios del 20 de mayo porque no existen condiciones y por otras razones ya suficientemente conocidas que han presentado y razonado en diversas oportunidades. Entonces la señora Lucena rechazaba lo que calificó de injerencismo de parte de la Eurocámara y también de la Unión Europea. Hay que estar muy pendientes también de otras reacciones internacionales. Chile también volvía a pronunciarse en ese sentido. Bueno, hay otras notas, hay abundancia de noticias en este cierre de la semana. Vamos entonces nosotros también a recorrer varios de estos temas, por supuesto algunos han sido mencionados, otros no, pero están dentro de lo que es el contexto de esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos a recorrer nuestra portada. Bueno, el gobierno anunció la intervención durante 90 días de Banesco por presuntas faltas a sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales. El presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, llega a Venezuela proveniente de Portugal para asumir la defensa de sus ejecutivos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, descartó cualquier posibilidad de suspensión o cambio de fecha de las elecciones presidenciales. En el tema internacional hay varios, pero jerarquizamos al menos 6 heridos dejó este jueves un ataque perpetrado por grupos de choque y policías contra estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua. Bueno, hoy estaremos hablando del tema económico, ¿no? Y también del tema financiero con el primer vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano. Siempre cerramos, digamos, el corolario de la primera emisión y de las demás emisiones del noticiero de Televen, el tema de arte y espectáculos. Ariana Grande abrirá la entrega de los premios Billboard este 2018. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos con la lectura de los titulares, los periódicos nacionales, regionales, internacionales, informaciones de último momento. Hay mucha información en este sentido. Les dejo con Gaudí y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, sí se puede decir. Llegamos al viernes ya, y mira que un viernes noticioso, al menos en nuestro país. Buen día, Venezuela. Sí, señor. Bueno, un resumen amplio que ha hecho Carlos de lo que acontece en nuestro país, y nosotros vamos entonces a pasar a hacer la revisión de los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Bueno, y comenzamos con la portada del semanario Quinto Día. Nos dice los problemas de venezolanos para ingresar a Estados Unidos. ¿Cuáles son las grandes dificultades? También en esta portada se muestra con una gráfica Iván Márquez, un guerrillero en problemas. Estados Unidos lo vincula con narcotráfico, un mexicano y un residente en Caracas. Aumentan robo de vehículos en la ciudad capital, acá en Caracas. España investiga a ex jefe policial de Venezuela. En las exclusivas de Última Página, Warren Buffett no cree en el Bitcoin, y también se presenta una nota que tiene que ver con la ETA. Llega a su fin. Veamos qué trae el diario El Universal en su portada de este viernes 4 de mayo de 2018. Abren con el siguiente titular. Gobierno Nacional ordena intervención de Banesco. El sumario nos dice: a través de un comunicado suscrito por el vicepresidente de Economía Wilmar Castro Soteldo, el Ejecutivo anunció la medida que se aplicará durante 90 días. Las autoridades argumentan que la decisión busca, abro comillas, reconducir la administración del banco, cierro comillas, para sanearla. Una junta administradora liderada por la viceministra de Finanzas, Yomana Coteix, conducirá el proceso. En otro tema, BCB publicó las normas que regirán la reconversión monetaria. La resolución número 180301 del ente emisor indica que no se aplicará el redondeo para servicios y combustible. Más abajo, Henry Falcón recibe apoyo de ex militantes del Polo Patriótico. También Maduro eleva monto de becarios del Plan Chamba Juvenil. Con fotografía, el tema comunidad. Y dice el titular: Comunidad de los Altos Mirandinos practica la solidaridad vecinal. Las carencias en materia de alimentación y salud en comunidades como la de San Pedro de los Altos se alivian a través de la solidaridad. Los vecinos hacen esfuerzos por mantener el espíritu cordial entre los ciudadanos, líderes empresariales y autoridades. Más abajo, el tema deportivo: Atlético y Marsella finalistas.
Vamos amigos con la portada ahora del diario El Nacional. El titular principal está vinculado con esta rueda de prensa que diera el día de ayer el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Vamos a ver lo que nos coloca en esta portada el diario El Nacional. Intervienen en Banesco y apresaron a 11 directivos. Es el titular principal. El fiscal general designado por la constituyente exhortó a los clientes del banco a la calma. Es una medida quirúrgica. El presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, dijo que el asunto ha sido tratado de manera desproporcionada y anunció que regresará al país. Vamos a revisar ahora otros temas. Tiene que ver con el transporte. Diana Rodríguez, que vive en Guatire, gasta semanalmente 250.000 bolívares en pasaje para venir a trabajar a Caracas, pero el aumento del pasaje a 5.000 bolívares en las rutas urbanas le complica la cotidianidad. AMPA dejó sin comida a 120 niños de escuela en La Vega y la mesa de la unidad llama a no avalar el 20 de mayo. También en esta portada se señala que el Sindicato de Trabajadores de la Prensa declaró que más de 40 periódicos han dejado de circular por la negativa del gobierno de facilitar el acceso al papel y las planchas. Diario Vea nos trae en su portada de hoy viernes el siguiente titular: Maduro crea Banco Digital para la Juventud. Para tal fin, el presidente anunció la aprobación de un fondo de 20 millones de petros, equivalentes a 1.200 millones de dólares. En El País de España publicó artículo titulado Nuestra democracia es proteger. Con fotografía el siguiente titular: así o más claro. De despropósito muy grande e injerencia grosera calificó la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, la pretensión de la Eurocámara de que Venezuela suspenda las elecciones del 20M. Con claridad inequívoca, Meridiana declaró que el organismo que encabeza se somete es a la Constitución, a las leyes y al pueblo todo de Venezuela. Vamos ahora con la portada del diario 2001 que nos dice: Escotet viene a dar a la cara por Banesco. El banquero señala que por convicción la entidad trabaja ajustada a derecho dentro del marco legal. La Asamblea Nacional rechaza la detención de 11 directivos de la institución y medidas de intervención por 90 días. También en esta portada se reseña la inflación, el tema económico. La inflación en carne viva, los cortes de res se montaron esta semana en 2 millones y más. El pollo también despluma el bolsillo de cualquiera. No hay salario mínimo ni pensión que aguante. El tema electoral presente en la portada dice lo siguiente: las elecciones sacan roncha entre la Unión Europea, la Mesa de la Unidad Democrática y el Consejo Nacional Electoral. Eurocámara aprobó por amplia mayoría rechazar a votaciones del 20 de mayo. Rectora Tibisay Lucena dice que eso es injerencia. Diario Últimas Noticias abre su edición la mañana de hoy con el tema electoral. CNE, no habrá cambio de fecha de elecciones. La presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena, calificó de injerencista al Europarlamento. Además, intervenido Banesco y detenidos 11 gerentes por ataques a la moneda. El antetítulo: Operación Manos de Papel. Otro tema destaca Últimas Noticias en su primera plana. Listo el acceso desde la autopista hasta Bellomonte. Ministro para Obras Públicas, César Salazar Coll, dijo que la obra significará full ahorro de tiempo y que tuvo un costo de 15.319 millones de bolívares. Con fotografía en busca del voto fresco. El candidato Nicolás Maduro estuvo ayer en el estadio José Bernardo Pérez de Maracay, en Aragua, donde se comprometió a seguir impulsando la educación gratuita, pública y de calidad en las universidades y liceos. Además, se destaca la siguiente nota: luto. Las artes pierden al pintor Alirio Rodríguez. En el tema de transporte, tensión entre usuarios y choferes por pasaje. En el área internacional, Macri aprobó entrada de tropas gringas. Bueno amigos, nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso venimos con más información. Usted no se mueva, enseguida estamos de vuelta. Corresponde hacer la revisión de la prensa que circula en el interior del país. Iniciamos en el estado Vargas con el diario El Puerto. Ellos titulan: Ministerio Público ordenó aprehensión de 11 altos directivos de Banesco.
Vamos con la portada del diario La Verdad, que circula en el estado Monagas. También tiene un titular similar, sin embargo, abordan otras informaciones de carácter regional. Con gráfica señala, exigen reparar enorme hueco en La Floresta. Los vecinos de la calle principal de La Floresta en Maturín claman a las autoridades reparar este hueco que está en la carretera, producto de una rotura que al parecer realizó el gobierno regional para instalar una tubería de agua. Versión final del estado Zulia titula Gobierno interviene Banesco y detiene a 11 altos directivos en un tema más local, que acapara la atención y que mantiene pues muy angustiada a la población del estado Zulia. Maratónicos apagones agotan a los zulianos. ¿Qué dice la leyenda? Con indignación y malestar se levantaron los zulianos ayer tras pasar parte de la noche y madrugada sin electricidad. En algunos sectores el apagón se prolongó hasta pasadas las 12 de la noche. El gobernador Omar Prieto pidió disculpa por la falla que se originó en la línea de transmisión de la subestación Las Peonías. Portada de El Periodiquito, circula en el estado Aragua, nos dice: el presidente Maduro realizó acto con la juventud en esta entidad. También se señala que la Eurocámara pidió suspensión de las presidenciales. La solicitud fue aprobada con 492 votos y la reseña que tiene que ver con la rueda de prensa dada por la Mesa de la Unidad Democrática lo colocan de la siguiente manera. La MUD propuso que los comicios sean en diciembre. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días, Jesús. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde la avenida Intercomunal, vía de acceso que comunica a las ciudades de Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería y Guanta. En este lugar, específicamente frente a la Universidad Santa María, se encuentra un bote de aguas blancas que pues está causando daños a lo que es la calzada. También crea congestión vehicular y quienes habitan en esta zona han solicitado varias veces a Aerocaribe realizar la reparación de este bote de agua que ya tiene más de un mes y todavía no ha sido atendido. Para hoy la Orquesta Sinfónica del Estado Guárico estará desarrollando un concierto a partir de las 4 de la tarde en la iglesia San José Obrero, ubicada en la capital guariqueña, como parte de un homenaje al maestro José Antonio Abreu, además de despedir a la delegación del programa Alma Llanera, conformado por jóvenes de distintos municipios de la región y que viajarán hasta Viena para representar al país junto a otros programas que conforman el sistema. Habitantes de Bocatal 2, municipio Girardot, manifiestan que debido a las recientes precipitaciones se ha desbordado el agua del lago Los Tacariguas, trayendo consigo enfermedades respiratorias y de la piel a los habitantes. Por lo tanto, le hacen un llamado a que el gobierno regional se aboque a solucionar dicha problemática antes de que entre de lleno las temporadas de lluvia. Económica. El presidente de Asocomercio San Félix, el ingeniero José Guevara, dio a conocer que los comerciantes en el municipio no están obteniendo las ganancias deseadas. Están asumiendo costos operativos, nóminas, entre otros gastos que superan los ingresos hasta en un 200 a 500%. Destacó también que han debido ayudar a sus trabajadores con respecto al transporte, alimentación, escuela, salud, entre otros beneficios, a fin de que estos no renuncien. Aceptan también retrasos a la hora de llegada, entre otros inconvenientes, con tal de que el personal permanezca dentro de sus empresas debido a que estos ingresos salariales son insuficientes. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que pacientes de la unidad de hemodiálisis Dr. Edgar Moglia del Hospital Luis Ortega de Porlamar denuncian la falta de insumos, así como de especialistas, además de aires acondicionados en sus instalaciones, lo que según ellos empeora la situación y desmejora su calidad de vida. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Bueno, y con este recorrido informativo por distintas entidades de nuestro país, hacemos una nueva pausa. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos en Bolivia con el diario La Razón. Ellos titulan: empresas que incumplan retroactivo del alza salarial sufrirán multas desde 1.000 bolivianos hasta 10.000 bolivianos. Además, gobierno y Chuquisaca no ceden. Bloqueo se extiende a carreteras.
Vamos, amigos, a revisar la portada del diario El Mercurio. Este periódico circula en Chile. Nos dice: ingreso de inmigrantes al país se redujo a la mitad tras nuevas exigencias para quedarse en Chile. Estimación del gobierno compara meses de enero y también el mes de abril. El Clarín de Argentina titula: el Banco Central volvió a subir la tasa, pero el dólar trepó hasta 23 pesos. La portada del diario El País, que circula en España, nos señala lo siguiente: la ETA desaparece entre el rechazo masivo y la admisión de su fracaso. La banda terrorista dice disolverse tras 854 asesinatos y medio siglo de crímenes. Vamos a revisar ahora algunos cables internacionales. Tenemos el siguiente: el alcalde de un poblado del estado de Hidalgo, esto es en México, fue asesinado a balazos mientras conducía a su automóvil en una carretera. La información la dio a conocer el gobierno estatal, mientras la fiscalía investiga los motivos de este ataque. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas en Guárico, Cojedes, Aragua, Miranda, Zulia, Táchira, Mérida, Trujillos, Barinas, Amazonas y Bolívar. Veamos ahora el pronóstico por ciudades. Barquisimeto estará parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Mérida nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 14 grados centígrados y máxima 29. Barcelona parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Pasamos, amigos, a revisar la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Tenemos algunos problemas de conexión con internet, pero vamos a revisar algunos de los mensajes que podemos a esta hora comentarles. Nos dicen lo siguiente: distribuidor metropolitano, distribuidor Boyacá, libre en ambos sentidos. Esto es acá en la ciudad de Caracas. También nos informan que hay llovizna dispersa, pisos húmedos, vías con buen tránsito, poco transporte público, parada full. Esto es en la autopista regional del centro, en los Valles del Tuy específicamente. Bueno, llegan cantidad de mensajes también que están relacionados con los desayunos que ustedes siempre tienen a bien a compartir con nosotros. Lamentablemente no podemos mostrarlos la mañana de hoy, pero siempre agradecemos la interacción que tienen con el noticiero Primera Emisión. Bueno, presentemos titulares, un resumen de las notas que desarrollaremos en breve, luego del corte comercial en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, un amplio resumen de la situación vinculada a la intervención que anunció ayer el gobierno por 90 días de la entidad financiera Banesco. Los detalles y los antecedentes con la información que ofreció en horas del mediodía el fiscal designado por la constituyente sobre el caso Banesco y la detención de 11 directivos. Detalles de lo que dijo Juan Carlos Escotet, el principal accionista de Banesco. Debe haber llegado a Venezuela, estaba en Portugal, ofreció un video a través de los medios de comunicación social explicando lo que ocurría y que venía pues a ofrecer detalles y precisar pues si es necesario con reuniones con el gobierno las cosas, ¿no? Hay que estar muy pendientes, el día de hoy es muy importante, sobre todo por lo que decíamos en la apertura. Necesario saber en qué términos se da esa intervención de 90 días. El gobierno anunció en un comunicado que la actividad como tal seguiría normalmente. Eso tendrá que corroborarse en el día de hoy, por ello digo pendientes, porque Banesco es un banco muy importante del sistema financiero privado nacional o del sistema financiero venezolano en términos generales. Bueno, la información político-electoral, lo que dijo la señora Tibisay Lucena en respuesta al pronunciamiento ayer de la Eurocámara pidiendo la suspensión del proceso del 20 de mayo, pues no va a haber ninguna suspensión en ese sentido, por lo menos lo dijo ayer, rechazó lo que calificó de injerencismo de parte de la Unión Europea y de la Eurocámara. También la Mesa de Unidad se pronunció sobre el proceso electoral del 20 de mayo, renovando su rechazo a la realización del mismo, eso sí, asomando una posibilidad, si cambian las reglas y las condiciones, hagamos elecciones, dijo Henry Ramos Sayub, hacia finales de este año 2018. Tenemos el segmento internacional con varias notas que ofreceremos. En el espacio de la entrevista estaremos intercambiando con Ricardo Cusano, es el primer vicepresidente de Fede Cámaras, y siempre al concluir tenemos arte y espectáculos.
Bueno amigos, seguimos con más del noticiero Primera Emisión y en esta parte, como todos los días, se incorpora Giselle Movallet. Hola Ricardo, hola Venezuela, muy buenos días. Estamos preparadísimos para seguir informándoles en esta primera emisión. De inmediato comenzamos. Bien, el presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, llegó a Venezuela proveniente de Portugal para asumir la defensa de sus ejecutivos. Trascendió que a los directivos señalados por la Fiscalía se les imputa un acto administrativo que permite la libertad bajo fianza. En su cuenta en Twitter, la entidad bancaria aseguró estar tranquila, pues todas sus actuaciones siempre han estado ajustadas al derecho y la legalidad. Creemos que la forma en que se ha tratado esto es desproporcionada. No es admisible que se exponga a nuestra institución, que tiene un historial de buenas prácticas, de seriedad, de cumplimiento. Nadie nos informó sobre esa investigación. Nos hemos enterado por los medios de comunicación. Me pongo a la orden del gobierno para hacer cualquier tipo de aclaración en la confianza de que los problemas serán aclarados y que sencillamente esto no pasará de ser sino otro mal momento. Juan Carlos Escotet también anunció que cedió temporalmente la presidencia de la entidad financiera española Banca con la finalidad de atender y apoyar a los equipos de sus empresas en Venezuela. Bueno, las declaraciones anteriores del presidente de Banesco son en respuesta al anuncio del gobierno nacional de intervenir durante 90 días la entidad financiera privada, Banesco, por presuntas faltas a sus obligaciones en la prevención de legitimación de capitales. Según se indicó en un comunicado, la banca continuará prestando su servicio con absoluta normalidad. En un documento firmado por el vicepresidente sectorial para el área económica Wilmar Castro Soteldo se informó sobre la intervención a esta entidad que funciona legalmente bajo el nombre Banesco Banco Universal, compañía anónima, y que fue fundada en el año 1992. Esta medida fue tomada luego de la detención de 11 altos funcionarios de Banesco, de los cuales 2 son ciudadanos españoles. Esto según información compartida a la agencia EFE por el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, quien solicitó atención consular para sus coterráneos. Con el propósito de garantizar los derechos de los usuarios, accionistas y la transparencia de las operaciones, el gobierno presidido por Nicolás Maduro ordenó la creación de una junta administradora, la cual estará encabezada por la viceministra de Finanzas, Yomana Koteich, quien fue designada en su cargo hace solo 3 meses, mediante la Gaceta Oficial 41.330 y el decreto número 3.257. Koteich fungió también como presidenta del Banco Agrícola, presidenta de Venetur y viceministra de Comercialización Turística en el Estado, Nueva Esparta. A juicio del gobierno, con esta acción pretenden combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo y proteger el dinero de los ahorristas que, según dicen, ha sido utilizado para la distorsión del mercado cambiario ilícito y para arremeter contra la estabilidad de la economía venezolana. El comunicado oficial indica que esta medida de intervención mantendrá la actividad de la entidad financiera y se lleva a cabo para garantizar que la institución conserve su actividad bancaria y continúe brindando sus servicios a los usuarios del sistema con absoluta normalidad. Francisco Marín, Televen. Para este caso, el Ministerio Público detuvo a 11 directivos de Banesco por el supuesto encubrimiento de ataques contra la moneda venezolana a través de la extracción del papel moneda y la especulación cambiaria. El 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema económico nacional pertenecen a Banesco. Entonces es obvio que la junta directiva, las autoridades de este banco rindan las debidas declaraciones, si es el caso de otorgarles, en función de su cooperación, las medidas que pudieran corresponder de carácter cautelar, se les otorgará. El fiscal aseguró que según una investigación de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, se determinó, entre otras cosas, omisión en el monitoreo contra legitimación de capitales. No se declararon las zonas fronterizas como zona de alto riesgo. Se presentaron reportes de actividades sospechosas inconsistentes. Se evidencia una gran cantidad de clientes que realizaron sus operaciones registrando direcciones IP ubicadas en el exterior. No debe sorprendernos dónde. En Colombia y en Panamá.
de más de 900 cuentas asociadas a estas actividades ilícitas, el banco apenas reportó 30. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que durante el operativo denominado Manos de Papel, 134 personas han sido detenidas, mientras que el Ministerio Público ha solicitado la detención de 300 personas más. Harley Monseguilemón, Televen. Cambiamos de tema. La Mesa de la Unidad no participará en las elecciones del 20 de mayo. La coalición opositora instó al CNE a realizar las presidenciales en el mes de diciembre para dar condiciones favorables a todos los candidatos. De esta manera, la Mesa de la Unidad Democrática se suma a la petición de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la necesidad de reprogramar las elecciones presidenciales. Y tomando en cuenta que de acuerdo a la Constitución, el próximo presidente de la República que sea electo tomará posesión de su cargo el 10 de enero de 2019, la realización de una elección el 20 de mayo de este año es una precipitación con fines ventajistas, por lo que está claro que lo que conviene al interés nacional es la realización de una verdadera elección presidencial en el primero o segundo domingo del mes de diciembre de este año, tal y como lo han exigido la Unión Europea, el Grupo de Lima y otras instituciones internacionales, rodeadas de suficientes garantías que aseguren una elección libre. Según Solórzano, la medida permitirá solventar parte de la crisis política. De aceptarse, la oposición se presentaría con un candidato escogido en primarias. De no realizarse, la modificación de la fecha y del cronograma electoral habría un antes y un después en la percepción internacional sobre el gobierno venezolano. Desde la alianza opositora se asegura que se apoyarán las protestas sociales y se intensificará la agenda de lucha. En cuanto a los dirigentes de oposición que respaldarán la candidatura de Henry Falcón, se señaló que son decisiones personales que podría afectar su estadía en la MUD. Todos los partidos de la Unidad Democrática somos justamente democráticos. Los procesos se abren con debido proceso, con garantía de derecho a la defensa. Ahora, si están o no en la MUD, evidentemente no están en la MUD, porque la decisión que ellos tomaron está fuera de los lineamientos de la MUD. Mardoley Prin, Televen. Para homenajear a los jóvenes, el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, ofrecerá un pago de 1 millón de bolívares a todos los que integran el Plan Chamba Juvenil. En conmemoración del hito del 1 millón del Plan Chamba Juvenil, el actual presidente y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, arribó al estadio José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay. En dicha actividad, el candidato resaltó el gran rol que juegan los jóvenes aragüeños en las diversas áreas productivas de la entidad. La juventud, los estudiantes, va a iniciar operaciones con 20 millones de petro, 1.200 millones de dólares, dinero para llevar a las granjas y prestarle a la juventud para emprendimientos productivos, para empresas productivas, para actividades económicas. Por tal motivo, otorgará un pago a todos los jóvenes, estudiantes, liceístas y universitarios integrantes del Plan Chamba Juvenil, un pago de 1 millón de bolívares mensuales para que continúen con su formación, pues considera que el estudio es la manera más completa de preparación. De esta manera, el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, le reitera el apoyo a todos los jóvenes aragüeños a través del Plan Chamba Juvenil, además de invitarlos a las elecciones del próximo 20 de mayo. Desde el Estado de Aragua, Mera Briceño, Televen. Bueno amigos, nos toca hacer una nueva pausa. Al regreso, más información nacional. Bien, porque en 80% ha caído la producción agrícola en el oriente de Venezuela durante este 2018. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones. Seguimos con más. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, descartó cualquier posibilidad de suspensión o cambio de fecha de las elecciones presidenciales y de consejos legislativos pautadas para el 20 de mayo. Esto a pesar de los cuestionamientos realizados por la comunidad internacional. La máxima representante del ente rector calificó de injerencista la exigencia de suspensión de los comicios por parte de la Eurocámara y desestimó el planteamiento realizado por la Mesa de la Unidad Democrática en el que solicitó postergar la jornada electoral para el primer o segundo fin de semana de diciembre. Según Lucena, la elección está apegada a lo establecido en la Constitución Nacional. El registro electoral corresponde al corte del 10 de marzo. El cual cerró en 20.526.000
978 votantes convocados a elegir al presidente de la República. Para la elección de integrantes de los consejos legislativos estatales, la cifra es de electoras y electores de 18.919.364 de lo que es hasta ahora la organización y la administración de este proceso electoral del 20 de mayo, que a pesar de que muchos quisieran que se suspendieran, no se va a suspender. Está convocado de acuerdo a nuestras leyes, a la Constitución. Lucena destacó que el calendario electoral se ha cumplido sin inconvenientes hasta los momentos, así como la presencia del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica en las auditorías de cara a la elección. También resaltó la labor de los fiscales electorales durante lo que va de campaña. Es decir, estamos haciendo seguimiento de la campaña, los fiscales electorales están pendientes, están trabajando, están desplegados en todo el país y están generando todos y cada uno de los informes que llegan a la Comisión Nacional de Sustanciación para luego ser revisados por el Consejo Nacional Electoral. La siguiente semana vamos a seguir informando de a la medida que todas y cada una de las máquinas y los cotillones electorales y los cotillones tecnológicos vayan siendo desplegados a cada una de las regiones del país. La presidenta del Consejo Nacional Electoral exhortó a la población a participar el próximo domingo en el simulacro que se llevará a cabo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con el objetivo de que los electores tengan claridad del proceso a la hora de sufragar el 20 de mayo. Para el simulacro electoral pautado para este domingo 6 de mayo, el ente rector puso a disposición 500 colegios, los cuales contarán con 1.200 máquinas de votación. Las personas que deseen saber la ubicación de los mismos deberán ingresar a la página web del organismo. Jonathan Cárdenas, Televen. La rectora Socorro Hernández informó que se están cumpliendo todas las garantías firmadas tanto por la oposición como el gobierno, esto enmarcado en la campaña presidencial que se desarrolla en el país. Señaló que los acuerdos planteados en República Dominicana durante la jornada de diálogo se están respetando durante la campaña electoral, la cual finaliza el próximo 17 de mayo a la medianoche. Tanto aquellos que estuvieron explícitamente previstos en las reuniones en República Dominicana, y posteriormente los acuerdos que firmaron los candidatos al momento de hacer su postulación allí en el Consejo Nacional Electoral. Todos esos acuerdos que expresaron los candidatos en ese momento vienen siendo cumplidos con rigurosidad por el Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, descartó que haya un cambio de fecha para las elecciones que se celebrarán en el país en 3 semanas. También informó que el Estado Lara ya cuenta con el material y el apoyo logístico para la distribución de los cotillones electorales. Todo lo que ha sido este proceso eleccionario, que inicialmente iba a ser solo presidencial, también por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, corresponde con toda una situación país donde hay unos acuerdos, donde hay un diálogo, donde hay toda una situación, porque recordemos que esto no es una situación normal. Lo que estamos viviendo en el país no es la situación, digamos, de tranquilidad, de paz, sino por el contrario, parte de una situación de violencia donde incluso hubo 130 muertos, donde hubo personas quemadas. Desde el Estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Seguimos. Médicos y residentes del Hospital del Dr. Enrique Tejera de Valencia denunciaron las continuas fallas de servicio eléctrico que se vive a diario en el centro asistencial, lo que ha generado emergencias en las áreas de pediatría y neonatología. Así lo informó Rodney Villasmil, presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes. En pediatría, los pacientes se tuvieron que dar respiración manual con ambú durante 12 horas. En el caso del paciente que se tuvo que operar, se tuvo que dejar en algo que se llama packing, que es colocar compresas para luego poder ser operado nuevamente. Gracias a Dios y a estos héroes que han estado en las guardias, ningún paciente hasta ahora ha fallecido por la falla, inclusive uno ser operado sin luz. Y en el mes pasado, en marzo, también en el área de pediatría, la planta eléctrica falló, por lo cual los pacientes tuvieron que ser trasladados a la UCI de maternidad. Y con lo que compete a los robos de las tuberías, durante este año hemos reportado 3 y el año pasado hemos reportado también aproximadamente 4, lo que pone gravemente el peligro de la vida de los pacientes
por las fallas hospitalarias que tenemos y no poderlos atender sin insumos y ahora sin infraestructura también para atenderlos. Por otro lado, Iván Ramírez, médico residente del tercer año de posgrado, indicó que las condiciones del hospital no son las más adecuadas para atender a los pacientes y aprovechó la ocasión para resaltar la escasez de insumos en el hospital. Son medidas de presión que hacemos en busca de una mejoría. No queremos que mal piensen que es que no queremos ayudar o atender al paciente, sino que de verdad actualmente las condiciones no son las más adecuadas para atender a los pacientes. Evidentemente el alto costo de los medicamentos en calle es muy elevado. Gran parte de los pacientes no tienen el poder adquisitivo para poder costearlo. Lamentándolo bastante, aquí en la ciudad hospitalaria no hay antibióticos, a veces, o si llega y dura 2 días y después no lo vuelves a ver o no llega más. Evidentemente esto trae muchas complicaciones y hay un aumento significativo en procesos infecciosos. Médicos y residentes de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera indicaron que hasta el momento no se han registrado fallecidos por la falta de insumos y los constantes cortes eléctricos. Por otra parte, hacen un llamado a las autoridades a que se aboquen ante esta situación y así poder prestarle un mejor servicio a todos los pacientes. Desde el estado Carabobo, Víctor Joya, Televen. Bueno, y de nuevo un apagón general afectó a las principales ciudades del estado Zulia. La mayoría de los centros de salud del Zulia no tienen sistemas alternos de energía. El celular se ha convertido en una herramienta más para los profesionales de la salud. Los celulares tienen una función que es la linterna. Esa linterna, ¿verdad?, es lo que nos puede permitir observar al paciente. Pero otra cosa es cuando el paciente está en cuidados intensivos durante un apagón. En UCI las enfermeras oran debido a que la vida o la muerte dependen de un poder superior. Donde está recibiendo oxígeno, donde tiene el monitor puesto, pues ahí lo único que nosotros nos recurre es a esto, mire, a ir a la Santísima Virgen. Se reportó la muerte de un paciente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Adolfo Pons de Maracaibo. Para evitar que esto pase, en otros centros asistenciales suspenden las intervenciones quirúrgicas complejas. 2 veces en el caso del hermano de Alejandro. Echó para atrás en un día el procedimiento porque se fue la luz y después se hubo que reprogramar 2 veces seguidas la intervención, el procedimiento por falta de luz. Hubo zonas de Maracaibo que estuvieron más tiempo sin electricidad que con ella. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. En la ciudad de Cumaná, trabajadores de Corpoelec se concentraron para protestar por lo que aseguran ha sido el mal manejo de la empresa. Integrantes de los 2 sindicatos que hacen vida en la industria eléctrica en la entidad sucrense se concentraron en la sede de Corpoelec Cumaná para reclamar por la situación actual, ya que se sienten abandonados por el patrono. Y estamos exigiendo que el documento que se le entregó con las medidas de emergencia salariales y económicas por la parte de la Federación Eléctrica de Venezuela sea de una vez firmada, porque con eso consideramos que es un paliativo para que el sector eléctrico pueda mantener, los trabajadores puedan mantenerse, ya que ni siquiera con el aumento que acaban de dar vuelve a alcanzar para pagar los pasajes ni para comprar un pollo para su sustento. Aunado a esto, manifestaron su preocupación ante los abandonos masivos, lo que ha generado gran fuga de talentos, quedando a merced de la desidia. Actualmente hay una gran fuga de los talentos, del talento humano que hay acá en la empresa, se ha ido a otros países o a otras áreas a laborar, porque los salarios que actualmente tenemos son salarios de hambre. Los trabajadores de Corpoelec denuncian que desde hace 10 años no cuentan con la dotación de uniformes, equipos ni herramientas de trabajo. En Cumaná, Estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Bueno, en 80% ha caído la producción agrícola en el oriente de Venezuela, esto durante el año 2018. Los trabajadores del campo se declaran en asamblea permanente ante la crisis que enfrenta este sector. La falta de semillas, fertilizantes, plaguicidas naturales, vialidad, entre otros problemas como la delincuencia, ha generado que la producción agrícola vaya en descenso, lo cual podría incrementar el desabastecimiento de alimentos en diversas zonas del país. Sí, ha caído un 80%. Recuerda que nosotros en el país ahorita no estamos produciendo por el tema de que no han facilitado lo que es la semilla y los rubros para el comienzo de la siembra. Actualmente los cereales y las leguminosas no se estarían sembrando en esta zona del país, siendo el maíz el principal rubro de la dieta de los venezolanos, lo cual incrementará, según los productores, la falta de este cereal en los mercados. Lo que es la parte leguminosa,
el maíz por la falta de la semilla. Sí, ha caído un poco el trabajo en el campo por falta del apoyo, por falta de maquinaria, por los insumos que no llegan a tiempo. La inseguridad personal y los robos a las propiedades serían otros de los factores que generan el abandono de los campos en esta zona de Venezuela, razón por la que los productores esperan por las mesas de conversación con las autoridades para revertir la situación que podría agravar el desabastecimiento de alimentos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, denunció que rubros como carne y el queso son vendidos a sobreprecio en esta zona del país, por lo que anunció que en los próximos días fijarán un precio justo dirigido al consumidor guariqueño y que estará fundamentado de acuerdo a la oferta y la demanda. El mandatario indicó que tras una reunión con representantes de FEDEAGRO y otros productores de ganado, se conoció que un toro en pie puede llegar a costar 300.000 bolívares. Aseguró que el precio final al consumidor no puede ser de 1.500.000, sobre todo cuando la mayoría de los municipios de la región son productores de este rubro. De ese precio en pies, generalmente, de acuerdo, si es 300 bolívares, de acuerdo a lo que da el kilo, la carne de un animal, que te repito, un animal de 400 kilos, te da 200 kilos de carne aprovechable. De tal manera que de eso no duplique de acuerdo al precio del pie que está. Si está en 300, que no sea más de 700.000 bolívares, por citar un ejemplo. Vázquez también apuntó que aspiran sembrar 55.000 hectáreas de maíz amarillo y blanco. Además agregó que en la población de Calabozo inició la cosecha de más de 29.000 hectáreas de arroz. Estas 29.000 hectáreas nos van a dejar aproximadamente 131.712 toneladas de arroz, que en los próximos días, en los próximos meses, se llevarán a la agroindustria para el procesamiento y convertirlo en arroz para nuestro pueblo. El gobernador también señaló que estarán tomando medidas para ajustar el precio del queso, el cual supera el 1.000.000 de bolívares. El mandatario regional también anunció la apertura del área agroindustrial que permitirá complementar la producción de maíz, arroz, productos lácteos, entre otros rubros propios de la región. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Bueno, y aunque la alcaldía del municipio Sucre no ha decretado aumento en los precios del transporte público, trasladarse es un verdadero caos para quienes viven en el poblado turístico El Peñón, que está ubicado en la ciudad de Cumaná. Mira, aquí se pasa hasta 2 horas, 3 horas, y aquí lo que llega es puro camiones. Y los dueños de autobuses cobran lo que ellos quieran. Porque hay un aviso que dice la alcaldía 2.000 bolívares y los dueños de autobuses no, son 3.000 bolívares. Y nos vamos por donde nosotros querramos, no por donde ustedes digan. Estamos totalmente desasistidos en transporte, señor. Esto es un caos todos los días. Nos levantamos de las 4 de la mañana. Mira la hora que es y todavía estamos aquí. Es verdad, este autobús acaba de llegar porque él nunca nos viene a hacer un transporte para acá. Hay una cantidad de transportes metidos allá. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no atienden a la comunidad? Hasta 2 y 3 horas pasan los habitantes del Peñón para trasladarse en bus. Reclaman más atención por parte de la empresa socialista de transporte Bus Cumaná. Denuncian que tienen que pagar hasta 5.000 bolívares. Desde las 6 de la mañana hasta las 10, las 11 de la mañana uno puede agarrar un transporte aquí. ¿El precio? El precio, 5.000 bolívares están cobrando. En Cumaná, estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Bien, y efectivos de la policía de Naguanagua, en conjunto con funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía de Carabobo, capturaron a más de 45 personas, entre ellos varios menores de edad, quienes mantenían presuntamente azotados a los estudiantes de la Universidad de Carabobo. Los funcionarios realizaron un despliegue policial en distintos sectores del municipio de Naguanagua, específicamente barrios Vietnam, Valles y Colinas de González Plaza y barrio Los Mangos, en donde fueron apresados los presuntos azotes. Así lo señaló el director de la policía de Naguanagua, Carlos Peña. Cumpliendo instrucciones del ciudadano gobernador Rafael Acaba, conjuntamente con el alcalde Gustavo Gutiérrez y el director de Seguridad Ciudadana, Mario Caruso, se realizó un despliegue policial emanado en el Plan de Seguridad Patria Segura, con la finalidad de minimizar los hechos delictivos acaecidos en las inmediaciones de la Universidad Carabobo. Por otra parte, detalló que más de 160 funcionarios intervinieron en el operativo y apresaron a 45 ciudadanos, quienes serán identificados y puestos a la orden del Ministerio Público a la brevedad posible. En este sentido, fueron desplegados alrededor de 50 efectivos policiales, quienes realizaron la detención preventiva de 60 ciudadanos,
los cuales 15 de ellos fueron menores de edad. Dicho procedimiento se llevó a cabo en las comunidades de Vietnam, Alto de los Mangos, González Plaza, Alto de González Plaza, Valle de los Mangos. Los detenidos fueron trasladados hacia esta sede policial. No se localizaron las armas de fuego, sin embargo, se continuarán las investigaciones y se continuará con las labores de patrullaje en dicha casa de estudio. Se pudo conocer que entre los detenidos se encuentran 12 menores de edad y 25 adultos, de los cuales 18 mantienen antecedentes penales. También se supo que en dicho procedimiento no se incautaron ningún tipo de arma de fuego. Desde el estado Carabobo, Víctor Joya, Televen. Quinto Día informa esta semana sobre cómo los venezolanos deben enfrentar grandes problemas para su ingreso a Estados Unidos y las sanciones a las que se exponen por la falta de documentos legales. Las acusaciones del gobierno norteamericano contra el jefe guerrillero Iván Márquez y sus vinculaciones con mexicanos y venezolanos. Además del aumento del robo de vehículos en la ciudad de Caracas y el fin de los terroristas de ETA. Este y otros son los temas que están presentes en esta edición de este medio de comunicación. Para pacientes oncológicos se solicita con urgencia capecitabina de 500 miligramos y oxaliplatino de 100 miligramos y 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse al 0424-504-6123. Gracias de antemano por su colaboración. 6 heridos dejó un ataque perpetrado contra estudiantes de la Universidad Politécnica, esto es en Nicaragua. A regreso los detalles del panorama internacional, ya venimos. Miembros de las fuerzas militares y de la Policía de Colombia detuvieron a 6 sujetos vinculados al grupo armado Oliver Sinisterra. El ejército colombiano señaló que las aprehensiones se dieron en el marco de la operación Anaconda, que se ha desarrollado en menos de 48 horas. Entre los capturados se encuentra uno de los explosivistas más importantes, de quien, según las autoridades, tiene una experiencia de más de 4 años en el manejo de estos artefactos y habría atentado contra la fuerza pública y la población civil del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Y al menos 6 heridos dejó un ataque perpetrado por grupos de choque y policías contra estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua. El movimiento estudiantil dio un ultimátum al gobierno de Daniel Ortega para que antes del 8 de mayo se integre una comisión independiente para investigar las muertes en las protestas con la participación de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Recordemos que las manifestaciones se generaron luego de una reforma a la seguridad social implementada en el país desde hace 2 semanas. Un cortocircuito habría causado el incendio que la madrugada del martes consumió un edificio de 24 pisos en Sao Paulo, dejando al menos 4 desaparecidos confirmados. Entre ellos un joven que se desplomó junto al inmueble cuando estaba siendo rescatado. Las llamas comenzaron en una estancia de la 5ª planta donde residía una familia con 2 niños pequeños. En Chile, al menos 2 muertos y 10 heridos es el saldo de un accidente de un microbús que transportaba personal militar y que cayó al río Puelo en la región de Los Lagos. Según informes policiales, el siniestro se produjo por fallas mecánicas y los ilesos fueron trasladados a centros de salud cercanos. Y un avión de la Fuerza Aérea Rusa se estrelló tras despegar de una base aérea en una provincia cerca de Siria. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que el piloto y copiloto murieron en el incidente. La policía sigue investigando el incidente debido a que no se conocen los hechos del siniestro. Bien, el Atlético de Madrid clasificó para la final de la Europa League al ganar como local por 1-0 al Arsenal en la vuelta de las semifinales del torneo continental. El Atlético le salió todo bien durante la primera parte del encuentro, más por deméritos del Arsenal que por virtudes propias. Antes de finalizar el primer tiempo, Diego Costa ganó un mano a mano con el guardameta David Ospina para hacer el 1-0 que sentenció el pase del Atlético de Madrid a la final, en la que se verá las caras con el Olympique de Marsella, quien, pese a perder hoy contra el Salzburgo por 2-1, pudo clasificar gracias a la victoria obtenida en el partido de ida.
Y en notas del tenis, Serena Williams se dio de baja del Abierto de Madrid que iniciará la semana próxima, al advertir que aún no está en condiciones de competir. Los organizadores del torneo informaron este jueves que Williams no podrá jugar en la capital española, pues necesita más tiempo para entrenar. La estadounidense, campeona de 23 torneos del Grand Slam, regresó al circuito en Indian Wells este año tras una ausencia de 14 meses por el nacimiento de su hija. Se solicita con urgencia Corentel de 5 miligramos y Carvedilol de 6 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al siguiente número telefónico, 0414-270-4159. Gracias de antemano por su colaboración. Amigos, momento de hacer una pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al primer vicepresidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano. Comencemos a conversar de seguidas con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Unos cuantos temas, Ricardo, ¿no?, que están allí en la agenda o en la mesa de trabajo para el día de hoy. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Bueno, comencemos por lo más reciente. Sí. Ya de esto ha habido algunas declaraciones en ese sentido de parte de diversos voceros del sector empresarial. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es el impacto de este nuevo anuncio del reajuste del salario mínimo integral? Más de lo mismo, Carlos. Antes que nada, bueno, buenos días. Pero es más de lo mismo. Siguen siendo medidas aisladas que ponen a correr el salario contra la inflación y no se toman las medidas verdaderas para darle en la yugular a la inflación, que es parar el crecimiento de la masa monetaria, que es la reducción del déficit fiscal vía reducir el gasto público, que es, bueno, construir un marco legislativo que sea de incentivo a la producción privada, que es la actuación de los voceros del Ejecutivo Nacional para construir verdaderamente la confianza en un marco constitucional para que regrese la inversión. No es lo mismo. Aquí lo que los trabajadores tienen es un incremento en el número en que la cuenta, del monto que van a tener en la cuenta, pero eso no significa que se incremente su capacidad de compra, porque no se está haciendo absolutamente nada por tener competitividad y anaqueles llenos. Ahora, ¿por qué no se hace nada? No es la pregunta que mucha gente se viene haciendo desde hace bastante tiempo. ¿Por qué no se toman decisiones en materia de gasto público, de déficit fiscal, en materia de control cambiario, en materia de unificación cambiaria? Bueno, son tantas variables macroeconómicas. Si tú lees el Plan de la Patria, podrías creer que no se hace nada porque ese es el modelo que se aspira a tener. Es el que promueven, ¿no? Correcto, es el que promueven. Pero también detrás de eso hay un componente importante de corrupción, hay de incapacidades, porque vemos cómo se colocan personas sin el conocimiento, sin el mérito, sin la experticia a dirigir industrias que requieren al menos un conocimiento técnico, teórico, sobre qué significa petróleo, sobre qué significa aluminio, bauxita, o el transporte, o la planificación fiscal. O sea, estamos en la exacerbación de que el cargo habilita, ¿no? Entonces, no podemos seguir teniendo un país llevado de esa forma. Por eso las instituciones de la sociedad civil, algunas instituciones de los partidos políticos se han unido para promover un cambio por la vía constitucional, y por eso se solicitan y se piden que el proceso de elecciones que verdaderamente debemos tener tiene que estar enmarcado en las garantías constitucionales, la garantía de la libre carrera electoral, y eso hoy no está ocurriendo, y además lo que hace es meterle más gasolina a ese incendio hiperinflacionario de inestabilidad social y económica que estamos viviendo. Ahora fíjate, a la par de todo esto, ¿no?, también hay algunas iniciativas, por lo menos, que comienzan a tomarse. Es decir, comienzan a reflejar los voceros del gobierno acusaciones contra el sector financiero venezolano, contra la banca nacional o ciertos factores de la banca nacional. ¿Qué significa todo esto? Porque hay una gran inquietud. Desde hace varias semanas, en forma consecutiva, se está atacando a la banca, se le está responsabilizando de las irregularidades, del desorden del mercado paralelo. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Primero recordemos que el principal músculo bancario en el país es del Estado. Los bancos más grandes hoy están en manos del Estado.
Y después, sin duda alguna, lamentablemente ahora el sector bancario le tocó ser el culpable. Hay veces que es el niño, hay veces que es una iguana que corta la luz. Hoy es el sector bancario el que supuestamente promueve esto. Esto es un problema de modelo, es un tema sistémico. Han llevado al venezolano a la cotidianidad del venezolano, la llevaron a tener que actuar en la mayoría de los casos por supervivencia y no por un marco legal, coherente y de armonía en la forma de vivir, de llevar su sistema productivo, su forma de evolución familiar, con planificación familiar en términos del salario. Esto es un problema de modelo, Carlos. Y hoy la banca está sufriendo ser el culpable del momento. En algún momento lo fue DACA y entonces fue el DACAzo. Hoy es más difícil conseguir línea blanca. En algún momento fue los supermercados. Fue toda la población de los supermercados. ¿Qué generó eso? Menos productos en los anaqueles, más incertidumbre, más desconfianza. Ahora fíjate, pero con la proximidad de la implementación del llamado nuevo Código Monetario, hay un gran temor. Los economistas reiteradamente están subrayando que no debe implementarse, que no es posible. Aquí nos han dicho, donde tú estás sentado, que es imposible poder implementarlo en esa forma. No se sabe si las monedas se han acuñado, no se sabe si se imprimieron los billetes, no se sabe, o sea, cómo va a ser la forma de sacar de sopetón, como suele decirse, el viejo Código Monetario, que es el actual, por el nuevo Código Monetario. Se puede presentar una situación de anarquía y, como me decía José Guerra, una paralización del país. Si tú haces un símil con el proceso de reconversión anterior, que se hizo en 9 meses, 7 semanas, pero paradójicamente, para lo que nos viene, la política de Omar Santos, seguro como vaya viniendo, vamos viendo, y entonces harán como el billete de a 100. Cuando se den cuenta que es inviable, bueno, prorrogarán y cohabitaremos con las dos monedas, los dos bonos, ¿no? Ahora, ¿no se estaría por adelantado cuando se apunta hacia la banca buscando un responsable de que no se haya implementado como se pensaba el nuevo Código Monetario? Bueno, dicen que piensa mal y acertarás. Entonces, en ese sentido, bueno, cualquier cosa puede pasar. Correcto. Bueno, Ricardo, vamos a hacer una pausa. Vamos a retornar enseguida con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fedecámaras. Bien, continuamos con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fedecámaras. Ricardo, estamos en una promoción electoral para una cita pautada para el 20 de mayo y el gobierno, en sus discursos, el candidato del gobierno, quien aspira a la reelección, pues señala permanentemente que después del 21 comenzará entonces a centrar toda su atención en el problema económico y que la responsabilidad de toda esta crisis insisten, reiteran y reafirman, es de la guerra económica. Carlos, si hacemos, hoy la ventaja tenemos que en Internet es muy fácil recurrir a la historia, ¿no? Si vemos todos los discursos presidenciales de los últimos 5 años de comienzo de año, este es el año en que se va a meter presa a la guerra económica, este es el año en que se va a torcerle el pescuezo a la inflación, este es el año que se le va a torcer el pescuezo a la especulación. Y la verdad es que ninguno ha sido el año que genere incentivos a la producción, que genere estabilidad en los empleos, sustentabilidad, y no por una inamovilidad laboral, sino porque haya verdadera evolución económica. No hemos visto cómo desarticular ese aparato asfixiante hacia la competitividad, hacia poder tener unos procesos de exportación y que Venezuela compagine la exportación petrolera con la diversificación en exportación. O sea, lamentablemente lo que tenemos son más retóricas y promesas electorales, ¿no? Ahora, de seguir las cosas así, de no detenerse, de no tomarse iniciativas o medidas para enfrentar la inflación, nos vamos a encontrar en un escenario donde la gente, pues bueno, recibe un sueldo, si es que acaso, o unos bonos y no va a tener que comprar porque los precios estarán de tal altura que será imposible adquirirlos. De hecho aprovecho la plataforma del canal para si hay alguna recomendación podemos darle a los empresarios, a los trabajadores, a los ciudadanos. Estamos viviendo un momento en que la planificación a mediano y largo plazo es prácticamente imposible. Sí. Entonces, la prevalecencia hoy de la empresa privada y hasta del mismo ciudadano es el día a día. Es programarse, irse adecuando, ir
como está de moda, la resiliencia, ir adecuándose a la adversidad que nos está viniendo. Pero adecuarse no significa acostumbrarse y minimizarse en tus expectativas, en tus sueños. Por eso enarbolar la defensa de los preceptos constitucionales, enarbolar el progreso, el bienestar, la necesidad de vivir en una democracia plena, es vital que continúe. Pero en paralelo, en el día a día, la planificación, el entender que los gastos suntuosos hoy tienes que empezarlos a reducir y poder al empresario mantener al trabajador lo más que se pueda. Porque hoy estamos viendo lo poco o mucho que adquiere ese salario, sin duda alguna es lo poco o mucho que está comiendo nuestros niños, que serán el profesional y el empresario del mañana. Por eso a los empresarios que nos escuchan, protejan a su trabajador al máximo, pero además involucren en los procesos productivos, que entiendan el porqué de la calamidad, que no es, que aquí no hay, porque pensar que los empresarios quieren ver su empresa fracasada porque caiga un modelo, es prácticamente absurdo pensar que eso puede ocurrir, que tú tires a la pérdida tus años de esfuerzo y de trabajo. Por eso la protección del trabajador al máximo y hacerlo entender los procesos productivos para que conjuntamente luchen por los preceptos democráticos, sin duda alguna, puede ser una forma de superar este proceso hiperinflacionario. Ahora, pero a la par, Ricardo, de lo que es la situación hiperinflacionaria, están otros elementos importantes. Junto con aumento de salario, las pequeñas y las medianas empresas, muchas no podrán asumir esa responsabilidad. A la par, cuando recibimos la información del Consejo de la Industria, que dice que la capacidad productiva está en un 24, un 25%, eso es terrible. Agrégale o súmale que la industria petrolera está en declinación, que no está produciendo PDVSA, sino a lo que era hace 30 años o mucho más. Algunos hablan de los años 50. Sí. En fin, no hay dinero suficiente, la renta petrolera no da para cubrir y la responsabilidad social que tiene un Estado. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿a dónde vamos a llegar en definitiva? Por eso esa vinculación empresario-trabajador es vital para empezar a construir, para tener claro los consensos que necesitamos con el resto de la sociedad civil, con la academia, con las iglesias, con los partidos políticos, hasta con el mismo gobierno, para poder presentarnos ante el mundo, porque tú lo acabas de decir, hoy ya no podemos depender del día a día de la industria petrolera para poder reactivar el aparato productivo. Sin duda alguna, el mayor apalancamiento que va a tener la reactivación de la economía venezolana es vía petróleo, pero necesita financiamiento internacional, financiamiento, uno para cubrir o para quitarte la etiqueta de maula que creó el gobierno en el exterior. Bueno, ahí está la variable de deuda externa. La variable de deuda externa. Pero quitarte eso, además inyectar modernidad a través de nuevas inversiones, darle un subsidio directo al ciudadano y no al empresario. Los empresarios no queremos que nos subsidien, lo que queremos es que nos permitan trabajar y vender a lo que el mercado, pero en un proceso competitivo, donde además el fuerte de la relación sea el consumidor, pero no porque hay controles, sino porque tiene la posibilidad de elegir lo que quiera, cuando quiera, con un salario con poder adquisitivo alto. Eso se puede lograr, lo han logrado otros países, pero sin duda alguna en un modelo político distinto al que estamos viviendo. Ahora, si se reelige el candidato del sector oficial en el proceso pautado por la constituyente gubernamental el 20 de mayo y se apoya para enfrentar los temas económicos con el Plan de la Patria, es totalmente contradictorio con lo que tú me describes. Es decir, no es posible la supervivencia tal vez de la empresa privada en Venezuela. Sin duda alguna, acabas de describir el peor escenario del sistema productivo, de la estabilidad laboral, del poder adquisitivo y sobre todo de los sueños, sobre todo de los jóvenes que aspiran a desarrollarse en Venezuela. Si eso ocurre, Carlos, empezaremos a ver además incrementarse ese componente tan letal que estamos viviendo los empresarios hoy en día, que es la pérdida de nuestro capital humano que tiene. Algunos visualizan un éxodo masivo después de lo que pasa el 20 de mayo. ¿Ustedes creen en eso? Nosotros sí creemos en eso porque lo estamos viviendo. Los departamentos de talento humano están viendo cómo si vas a contratar a alguien nuevo te dice, puedo hacerlo por 2 o 3 meses porque estoy pensando irme, o si ocurre tal cosa, me voy. Eso es imposible planificar el éxito de una empresa, el éxito de un país con esas premisas. Bueno, gracias por abordar todos estos temas que son muy importantes y lo estamos viviendo a día, Ricardo. Bueno, renovada la invitación por una próxima oportunidad. Gracias, Ricardo Cusano, primer vicepresidente de FEDECámaras. Hacemos una pausa. Al regreso, bueno, siempre tenemos la información del entretenimiento en arte y espectáculos en lo actual.
inicio a las informaciones y les contamos que Deadpool 2 estrenó un videoclip con una famosa cantante. Para promocionar la película, la compañía estadounidense Fox contrató a la canadiense Celine Dion, intérprete que se hizo famosa por el tema Titanic. En el audiovisual vemos a Deadpool con el escenario donde baila con movimientos únicos, mientras que Celine luce impecable en su presentación. Ambos interactúan mientras están en la escena. Ya pronto podremos disfrutar de la cinta cinematográfica cuyo estreno es para este jueves 17 de mayo. Por ahora, disfruten un poco de este video. Bueno, y Christina Aguilera estrenó su tema Acelérate. La cantante estadounidense lanzó el primer sencillo promocional de su próximo álbum, Liberation. El videoclip fue dirigido por Zoe Grossman y se puede ver a la intérprete cantando sola en varios planos, varias tomas y varios ambientes que cambian entre blanco y negro. Liberation saldrá a la venta el próximo 15 de junio e incluirá 15 temas, entre ellos Acelérate, y también incluirá un dúo con Demi Lovato, grabado en el mes de marzo. Y Ariana Grande abrirá los premios Billboard 2018. La cantante estadounidense abrirá la entrega de los Billboard Music Awards que se llevarán a cabo el próximo 20 de mayo en Las Vegas, Nevada, informaron los organizadores. La estrella pop se unirá a los artistas que se habían anunciado anteriormente para los Billboard: BTS, Camila Cabello, Dua Lipa y Shawn Mendes, en una noche que anticipa la presentación de los nombres más importantes de la música. Conducido por la cantante Kelly Clarkson, en los premios Billboard se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Arena Garden de Las Vegas. Continuamos con más información en materia musical, y es que Calvin Harris y Dua Lipa estrenaron un nuevo video. One Kiss es el título de la nueva colaboración entre el DJ escocés Calvin Harris y la artista del momento Dua Lipa. Los músicos compartieron el video oficial del sencillo escrito por Harris, Lipa y Jessie Reyes. Fue lanzado hace un par de semanas y todo parece indicar que formará parte del nuevo álbum de estudio de Harris. La producción del tema corrió a cargo de Calvin, quien añadió distintos beats al tema para crear una melodía que se desenvuelve entre los géneros del house y el dance pop. Pero mejor vamos a disfrutar un poco de este video. Mario Casas podría unirse a la famosa serie La Casa de Papel. El actor español ha sonado recientemente para ser fichado en la serie y realizar el personaje de El Profesor. Otro nombre que se ha mencionado como posible incorporación al elenco es el del chino Darín, quien en la vida real es novio de la protagonista de la serie de Netflix, Úrsula Corbero. Por los momentos, estas noticias son solo especulaciones, ya que los productores de la serie no han confirmado nada al respecto. Recordemos que la serie se estrenará en 2019. Ahora tenemos que la esposa de Bill Cosby defendió su inocencia. Camille Cosby, esposa del actor Bill Cosby, declarado recientemente culpable de 3 delitos de agresión sexual, defendió su inocencia y criticó duramente el sistema judicial estadounidense, a las mujeres que le acusaron y el trato de los medios de comunicación. Camille, quien lleva casada con el cómico desde hace 54 años, comparó el caso de su esposo con otros hombres de raza negra que fueron acusados falsamente en el pasado por abusar de mujeres blancas. La canadiense Andrea Constant, cuyo caso se ganó la semana pasada en contra de Cosby, y otras mujeres que han acusado al productor de haber abusado sexualmente de ellas entre los años 1960 y 2000, fueron también fuertemente criticadas por la esposa, que las tachó de mentirosas. Bien, y precisamente hablando de Bill Cosby, les comentamos que él y Roman Polanski fueron expulsados de la Academia de Hollywood. El presentador de televisión estadounidense y el director ganador del Oscar han sido expulsados de la Academia de Hollywood, según ha informado la institución este jueves en un comunicado. La decisión tomada por los miembros de la Junta de Gobernadores de la entidad llega pocos días después de que el cómico estadounidense fuera declarado culpable de 3 delitos de agresión sexual. Por su parte, Polanski está acusado en Estados Unidos de
haber violado en 1977 a Samantha Heiner, que tenía 13 años en el momento de los hechos, aunque la mujer desde hace años aseguró que ha perdonado al director y quiere cerrar el caso. Continuamos con Zoe Saldaña, quien recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. La actriz estadounidense, protagonista de 3 de las mayores franquicias de la ciencia ficción, Avatar, Guardianes de la Galaxia y Viaje a las Estrellas, recibió el reconocimiento rodeada por íntimos amigos como el cineasta James Cameron y la actriz Mila Kunis. La intérprete puso su nombre en la estrella número 2633, algo con lo que Saldaña soñaba desde pequeña. Cabe destacar que la intérprete recalcó que con trabajo duro y fe sabe que puede conseguir lo que se proponga. Ahora les contamos que Carla Souza reveló la primera foto de su boda secreta. La actriz mexicana de 32 años de edad se casó en secreto con Marshall Tregman en 2014 y es hasta ahora que ella ha publicado una tierna imagen del día de su matrimonio donde expresó: el día de nuestra boda, ya sé que vas a ser el mejor papá. La pareja contrajo nupcias en California en una ceremonia muy íntima donde estuvieron acompañados de amigos y familiares cercanos. Hace algunos días la también modelo se convirtió en madre luego de varios meses de guardar silencio. Compartió la primera fotografía de su bebé y otras para mostrar todo el proceso de su embarazo. Bueno, conclusión, ¿no? Y bueno, pendientes, porque la agenda del día de hoy va a estar bastante movida, ¿no? Muy pendientes del caso Banesco y reacciones que puedan surgir y despejar dudas que alrededor de esta decisión que anunció el gobierno. Sí, señor. Bueno, estaremos muy pendientes de todo eso y por supuesto los esperamos en la emisión meridiana. Feliz día, feliz fin. Bueno, hasta el lunes. Tries it, we out here vibing, we vibing, we vibing.